Cordial saludo para todos, bienvenidos al canal de Carlos Valencia. Hablaremos hoy de búsqueda bibliográfica utilizando operadores booleanos o conectores lógicos. Inicialmente tenemos que mencionar al señor George Boole, nacido en 1815, fallecido en 1864, quien publicó en 1854 la investigación sobre las leyes del pensamiento, libro con el cual planteó la lógica simbólica. Eso quiere decir la aplicación de símbolos en estructuras algebraicas y esquematización de operaciones lógicas, ideando para ello reglas fijas, a lo cual los matemáticos llaman axiomas y teoremas fundamentales, con el fin de manipular dichos símbolos y operaciones, generando resultados lógicos. Probablemente eso no le diga mucho a las personas que están escuchando y viendo el video. Sin embargo, la aplicabilidad de esto se ha extendido desde las matemáticas hasta la bioinformática y en la búsqueda bibliográfica hoy en día. Hemos planteado cómo buscar en las bases de datos o en los motores de búsqueda típicos a los cuales tenemos acceso libre. Obviamente hemos comenzado a partir de texto libre utilizando palabras claves. No hemos todavía enfocado la búsqueda en los tesauros, pero lo haremos. Y si a ello le aunamos el uso de operadores lógicos o booleanos, los resultados serán muchísimo más promisorios. Los operadores lógicos o conectores booleanos, como ya mencioné, pues son códigos de búsqueda para nuestra finalidad. Nos permiten definir, identificar y restringir o ampliar, quizás excluir parte de la información a través de palabras claves o descriptores. La finalidad de ellos es generar entonces búsquedas con mayor sensibilidad o con mayor especificidad. Si vos buscas más sensibilidad, vas a encontrar un mayor número de citas, páginas o referencias que contengan la o las palabras que estés relacionando, no necesariamente relacionadas con el tema del interés propio, pero va a encontrar una gran cantidad de información. Esa es la ventaja de la sensibilidad. Y en cuanto a la especificidad, es más un mecanismo de restricción con el cual se encontrarán un menor número de citas, pero que estarán estrechamente relacionadas con el tema de interés de nuestra búsqueda. Por lo tanto, en la búsqueda bibliográfica, ya sea para llevar a cabo un marco teórico o para redactar el trabajo final de un artículo científico o de una tesis, pues tendrás que combinar tanto sensibilidad como especificidad. Los operadores lógicos utilizados, o por lo menos los más conocidos, son AND, OR y NOT. Tenemos entonces el conector en español, en inglés, el diagrama que sugiere el resultado de su uso y el signo que puede utilizarse en lugar del conector. La recomendación que les hago es que utilicen el conector en inglés y siempre lo utilicen en mayúsculas. Nunca lo usen en minúsculas porque no lo va a reconocer la base de datos o no lo va a reconocer el motor de búsqueda. Muy bien, hablemos uno a uno de ellos y extendamos algunos otros operadores, truncamientos y comodines que más adelante les mencionaré. Tenemos el operador de intersección, AND. Este operador, como ustedes pueden ver en la gráfica, recupera documentos que contienen los dos términos de manera simultánea. Eso quiere decir que si buscamos el término A y el término B, únicamente nos encontrará los documentos que tengan ambos términos incluidos en ellos. La característica de este operador o conector es que genera una baja sensibilidad, los resultados serán en menor cantidad, pero tendremos una alta especificidad. Eso quiere decir que encontraremos documentos bastante cercanos a lo que pretendemos. Miremos cómo el uso de los conectores booleanos se ve reflejado en los resultados de nuestras búsquedas, utilizando, en este caso, el operador lógico AND. Bajamos de 1.000.000 a 14.474 resultados, lo cual es una ganancia notable en términos de tiempo y en términos de búsqueda restringida o restrictiva, ya que estamos
asociando los términos de la manera más apropiada. Utilicemos los mismos términos en la base de datos ScienceDirect. Utilizamos el conector booleano AND y obtendremos 67.054 resultados. Por otro lado, en ProQuest, utilizando el conector booleano AND, obtendremos alrededor de 136.000 resultados, pero no me quiero quedar acá. Quiero que observemos, además, en motores de búsqueda normales, no en bases de datos especializadas en búsqueda bibliográfica de tipo científico. En este caso, entonces, tenemos el conector AND, nos arrojó 1.950.000 resultados. Y obviamente ellos nos recomiendan los artículos académicos en Google Academics o Scholar Google. Usted puede encontrar aquí los diferentes artículos y la cantidad de citaciones que cada uno de ellos tiene. Mi recomendación es que si usted utiliza un motor de búsqueda general, utilice los conectores booleanos y añádale al final una extensión. Recomiendo que añadan la extensión PDF. PDF la pueden utilizar siempre en minúscula y la finalidad es encontrar solamente los documentos que tengan este tipo de formato. Como pueden observar, muchos de los resultados que aparecen en la página del motor de búsqueda general estarán o serán ubicados en documentos PDF. Tenemos por otro lado el operador sumatorio o de suma lógica, conocido también como OR. Como pueden observar en la gráfica, recuperará documentos que contienen uno de los dos términos o ambos términos de la búsqueda. Su característica es la alta sensibilidad, como pueden observar, pero es de muy baja especificidad. Empleando en este caso el conector booleano OR. Como pueden observar, los resultados utilizando dicho conector booleano ascienden a 1.109.330 resultados. Comprobémoslo también en otras bases de datos. Por ejemplo, utilicemos los mismos términos en la base de datos ScienceDirect. Podemos observar que la búsqueda se ha expandido a 158.730 resultados. En ProQuest, la búsqueda era totalmente expansiva, era de 5.354.995 resultados utilizando el conector OR. Finalmente tendremos en Google, como motor de búsqueda normal, lo siguiente. Subimos los resultados a 2.960.000, lo que nos muestra claramente que el conector OR es de mayor sensibilidad, de menor especificidad en comparación con el anterior. Luego tenemos el operador de exclusión NOT. Elimina documentos que contengan el término que figura tras él. Eso quiere decir que si estamos buscando A pero no B, obviamente nos encontrará solamente aquellos documentos que tengan el término A y que no esté asociado en el mismo documento con el término B. La característica de este operador es la mediana sensibilidad y tiene un cierto grado de especificidad también. Para el caso de PubMed, utilizando el conector booleano NOT, encontramos 100.931 resultados. Miremos el conector de exclusión NOT, obtendremos 216.212 resultados. Con NOT sería como una búsqueda intermedia entre la sensibilidad y la especificidad arrojadas por los conectores OR y AND respectivamente. En el caso de Google, utilizando el mismo conector, la búsqueda entonces nos está eximiendo de encontrar en el mismo documento growth factors y se redujo a 1.280.000 resultados. A continuación tenemos un conector que descubrí hace poco, que es el operador exclusivo. Recupera todos los documentos que contienen uno de los dos términos y excluye aquellos documentos donde los combina. Eso significa que tiene una alta sensibilidad, pero tiene una baja especificidad. Ahora, empleando XOR en PubMed, los resultados no son encontrados. Eso quiere decir que este conector booleano no es reconocido por la base de datos, así que no lo podremos utilizar allí.
utilicemos los mismos términos en la base de datos ScienceDirect. Es muy interesante porque los resultados que me arrojan son apenas 24. Miremos la base de datos ProQuest. Aquí tenemos un resultado con XOR. Tan solo 191 artículos encontrados. Utilicemos el XOR y encontramos una media de 2.040.000 resultados combinando los términos de la búsqueda utilizando el conector. Tenemos adicional a los conectores lógicos operadores de posición. Podemos utilizar, por ejemplo, el ADJ, que recupera registros situados uno junto al otro. Tenemos el operador de posición same, que recupera archivos que asocien los términos en el mismo documento, ya sea en el título, en el abstract o en la introducción o en los resultados, aunque no estén situados en la misma frase. El operador WTH o with en inglés recupera archivos que asocien los términos en la misma frase. Near, N-E-A-R, permite encontrar archivos con los términos ubicados en la misma frase a menos de 10 palabras de distancia en promedio. Pueden ser más, pueden ser menos, pero normalmente los dos términos estarán en la misma frase a cierta distancia. Far, F-A-R, permite encontrar archivos con los términos ubicados a más de 10 palabras de distancia. Y el término in permitirá orientar entonces las búsquedas en un campo específico. También hay comandos de agrupamiento que ustedes pueden utilizar. Permiten enlazar en la búsqueda palabras y frases y tratarlas como una sola unidad. Las comillas permiten encontrar frases exactas en los documentos o palabras exactas o asociaciones de palabras de manera exacta en el documento. Tiene una altísima especificidad y una poca sensibilidad. La razón es encontrar directamente la frase que estamos buscando en un documento específico que necesitemos. Por otro lado está el paréntesis o los paréntesis. Agrupa palabras y operadores en una cadena de búsqueda. Yo puedo también unir esos agrupamientos a través de conectores booleanos. Por ejemplo, cicatrización and factores de crecimiento. Ambas palabras las puedo dejar entre paréntesis y luego utilizando el conector booleano OR y en otro paréntesis puedo decir heridas incisionales and heridas excisionales y cierro paréntesis. Con ello, pues obviamente estaré vinculando todos los términos asociados entre sí, generando una alta sensibilidad en la búsqueda. Y finalmente hay un comodín muy interesante que es la tecla numeral. Permite combinar búsquedas previas con búsquedas más actualizadas que estemos haciendo en el momento. Finalmente tenemos los truncamientos. Los más conocidos son el asterisco, el signo de interrogación y el signo dólar. Pueden ser empleados para sustituir cualquier carácter o línea de caracteres. Permiten recuperar variaciones en los términos de búsqueda. Por ejemplo, usted puede poner env y el asterisco y puede buscar familias de palabras. Puede buscar enfermero, enfermo, enfermera, enfermedad. Lo mismo en los ejemplos subsiguientes. Por último, les dejo unas cuantas recomendaciones. Use los operadores booleanos en todas sus búsquedas. Escriba siempre los operadores booleanos en mayúsculas. Combine esos conectores lógicos y los símbolos de agrupamiento. Y tenga en cuenta los operadores de posición, los relacionales y los símbolos de truncamiento y comodines, ya que funcionan mejor en bases de datos que en buscadores generales. Si quieren revisar un poco más acerca de la búsqueda bibliográfica, les dejo unas lecturas recomendadas, una bibliografía que pueden utilizar en cualquier momento, que pueden consultar en cualquier momento para dicha finalidad.